Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas noches para todos, buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio, a esta su casa. Yo los invito a que por favor nos coloquemos sobre nuestros pies y que tomemos la mejor de nuestras actitudes, nuestra mejor actitud. Que pueda ser un espacio en el cual nos podamos conectar con Dios y en comunidad poderlo alabar. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos, nos levantemos y le demos gracias a Dios por esta tarde. El propósito de todos los que estamos acá al frente es menguar nosotros mismos para que nuestro buen Dios sea exaltado, para que por encima de todo podamos alabar en conjunto a nuestro Señor y podamos darle gracias, infinitas gracias, porque si hay algo que exista en nuestro corazón es agradecimiento. Es agradecimiento porque reconocemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Todos los días vemos la misericordia de Dios y le pido que con sus palabras le dé gracias a Dios, que esta tarde podamos levantar una alabanza que suba como olor fragante a Él, que desde nuestro corazón brote ese agradecimiento. Le diga: Señor, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias, Señor, por tu iglesia, por los líderes de la misma, gracias por permitirme pertenecer a X grupo, y porque puedo ver tu gracia todos los días, Señor. ¿Quién es el Hijo del Hombre, Señor, para que tú tengas memoria? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que vengas tú a visitarnos, Señor? Pero tú en tu infinita misericordia decidiste enviarnos tu Santo Espíritu para que nos acompañara, para que fuera nuestra guía, para que nos direccionara. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este espacio, con humildad, con sencillez, y sabiendo y reconociendo que no es por nosotros, sino es por tu gracia, Señor, tu infinita gracia que nos amó, nos ama y nos amará, Señor. Y no sé qué corto en palabras y no se canse de darle las gracias a Dios, porque estoy seguro que hay más de una razón que usted puede traer a su mente en este momento para dar gracias. También, si es necesario, colóquese y ríndale cuentas al Señor. Dígale: Señor, te pido perdón porque te he fallado de esta manera, de esta otra. Y tengo un momento de sinceridad con Él. Dígale: Señor, perdón también. Perdóname, Señor, porque no he sido el hombre que tú quieres que yo sea, la mujer que tú quieres que yo sea, porque me he levantado en rebeldía contra tu voluntad y eso se llama pecado, Señor. Pero en tu gracia hoy quiero entrar a tus aposentos y quiero buscar tu corazón, Señor. Quiero alimentarme de Él, así como brama el ciervo por agua en el desierto, así quiero que brame mi alma por ti esta noche, esta tarde, porque te necesito, Señor. Y si hace mucho no ora, dígale: Señor, ¿sabes qué? Te extraño. Me hacía falta, Señor, hablar contigo, porque sé que muchas veces tú me esperaste,
Tal vez fui yo el que no llegó a la cita, pero has vuelto a tocar a la puerta de mi corazón, Señor, y aquí estoy hoy para hablar contigo, para contarte lo que me pasa, Señor, y para escucharte hablar. Y cantemos esta canción juntos. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescate, su gracia, aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
Regálale un fuerte aplauso al Señor. Un agradecimiento por estar aquí hoy, Señor. Gracias por permitirnos estar juntos hoy como iglesia, alabando tu nombre, exaltándote. Te damos gracias, Señor, por este día, el día que tú hiciste para que te adoráramos. Que probablemente, Señor, hay mil planes en el corazón del hombre, pero tal vez el más especial que tú tenías para nosotros era este. Tal vez esta era la cita subrayada en nuestra agenda, en tu agenda, Señor. Tal vez no en la nuestra, pero sí en la tuya. Tal vez sea la cita de todos los días. Y hoy, Señor, queremos alabarte, a ti, a nuestro buen pastor. La siguiente canción se llama Salmo 23 y parafrasea el Salmo 23. Qué bueno que usted pueda recordar quién es su pastor, quién es el pastor de esta iglesia, aquel que en delicados pastos nos hace descansar. Gracias, Señor, porque en ti encontramos descanso. Gracias porque por ti nada nos falta, Señor, porque tú eres la seguridad de un futuro promisorio. Y la mejor experiencia para decirlo es saber nuestra historia contigo, que hasta el día de hoy no nos ha hecho falta nada, Dios. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En delicados pastos nos haces descansar y confortas nuestra alma. Nos guiarás por sendas de justicia, Señor, por amor a tu nombre. Eres nuestra guía, eres nuestro norte, eres aquel que nos da un propósito. ¿Qué sería del hombre sin su Dios? ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Rey? Así que te damos gracias, Señor, y queremos dedicarte esta canción a ti. Póngase romántico con Dios y dígale: Señor, esta canción te la dedico yo a ti, porque te amo, Dios. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable
confiábamos, Señor. Si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. Me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Esa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Esa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor, por este espacio. Y lo invito a que se coloque sobre sus pies y alabemos juntos nuestro buen Dios esta noche. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Regalen un fuerte aplauso a Dios por esta noche. Si recién llega, sea usted bienvenido a esta, su casa. Y quería compartirles algo muy breve con respecto a la canción que sigue. La canción que sigue está inspirada en un versículo que es Mateo 11:28. Y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados o cargados, y yo los haré descansar. Tratemos de identificar dos momentos en este versículo. De pronto, una acción y una reacción. ¿Cuál sería la acción principal de este versículo? La inicial. ¿O cuál sería la causa? Venid, vengan. ¿Y cuál sería la consecuencia? Descansar. Yo creo que, no sé, si entrar a Jesús por esa puerta ahorita y preguntar a quienes están cargados, quienes están agobiados, vengan conmigo. Tal vez no sé cuántas personas irían de este espacio en este momento, seguramente muchos. Y es que es muy fácil cargarse con, no sé, las cosas del trabajo, nuestros inconvenientes familiares. El día a día es muchas veces caótico. Ahora bien, la promesa de Dios es: vengan a mí y yo os haré descansar. Y mire que dice: yo os haré descansar, no yo les daré descanso. Y no lo toma solo como un regalo, lo toma como algo que yo hago cuando ustedes están conmigo. Y no sé si a usted le pasa, pero para mí es una realidad de todos los días, que muchas veces el único lugar en el cual yo logro descansar es directamente de rodillas ante Dios. Más adelante dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y acá se complica un poco, porque uno dice: bueno, Señor, ya estoy con mi maleta de problemas, con todo lo que estoy intentando llevar adelante, ahora me dices tú que lleve tu yugo. ¿Cómo así? Si tu yugo fue un yugo de cruz. No puedo con mi maleta y ahora tú quieres que lleve tu cruz. Pero la imagen completa es la mano de Dios llevándonos y sosteniendo la maleta y la cruz. El yugo del Señor realmente no es una carga, es un sentido, es un propósito, con todo lo que la cruz conlleva. Y es Dios diciéndole: no está solo, con todo lo que usted esté pasando en este momento, usted no está solo. Yo estoy ahí con usted. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si quiere, pongámosle cuidado un poquito al coro de esta canción, si nos ayudan ahí. A ver si nos recordamos. Canten con nosotros, por favor. Ligeras tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza. Encontremos descanso Mi escudo, en la alabanza mi de Dios. fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Nuevamente. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré.
desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees no ha fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. La palabra dice Vamos con que esas tú palmas. oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado. Y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. No temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo Es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Danzando en cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, danzo. Danzo, danzo, No se apagará este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. danzo, danzo. No se apagará este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. En ti yo confío, En ti yo confío. en ti yo confío, En ti yo confío. en ti yo confío. Que se escuchen nuestras voces. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Danzo, danzo 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 en cada temporada. Fuerte aplauso para Dios por este espacio. Gracias. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar hoy? Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre
para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todas, aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Le pido que para esta última canción cierre sus ojos y podamos nosotros terminar este tiempo exaltando el nombre de nuestro buen Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor sobre nosotros. Gracias a Dios por tu amor sobre esta tu iglesia. Porque tú aún creando al hombre, Señor, y viendo que se rebelaba contra tu voluntad, decidiste adoptarlo como hijo, hacerlo coheredero con Cristo. Tú, Señor, que tienes poder para calmar tormentas con tu voz, para hablarle a los vientos, a las montañas. Tú, oh Señor, también me has amado y has creado para mí un propósito perfecto según tu voluntad. Señor, eso es tu sobrenaturalidad, Dios. Saber que tú has pensado un futuro para cada uno de nosotros. Y en ti estamos tranquilos y confiados, sin importar lo que más digan, Señor, lo que digan los demás. Yo decido confiar en ti, Dios. Te exaltamos, Señor.
Señor, acá están tus hijos, acá está tu pueblo. Dueño del cielo y mar, sobrenatural. Esta es tu manada pequeña, Señor. Estos son tus hijos. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, Dios sobrenatural, te exaltamos. sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, en la tierra eres Dios, y tu seno eres Dios, siempre eterno eres Dios, Digámosles todos juntos una vez más. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos adorarte, Señor, permitirnos encontrarnos contigo, Dios. Te pedimos que nos acompañes en el resto de esta tarde-noche, que sea tu Santo Espíritu guiando la vida de Jazz, colocando tú, oh Dios, palabras en su boca y despertando en nosotros, Señor, todos nuestros sentidos y limpiando nuestra mente para que nosotros podamos escuchar lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor. Sé tú, oh Dios, guiando todo el liderazgo de la iglesia, donde sea que se encuentren en este momento, y respaldándolos, Señor, en cualquier acción que estén desempeñando para tu gloria en este momento.
Te damos gracias, Señor, y quedamos en tu Santo Espíritu. Amén. Hola, bienvenidos. Déjame compartirte los anuncios de hoy. Todos los días tenemos nuestro espacio de iglesia en La Alborada, de 6 de la mañana a 6:30 de manera virtual. Todos los martes tenemos nuestra iglesia guerrera, un tiempo de ayuno, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Recuerda que todos los miércoles estamos en nuestra Academia de Liderazgo, de 7 de la noche a 8:30. ¿Eres universitario? Ven, acompáñanos, todos los viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Tienes niños en casa? Ven, tráelos al movimiento infantil, todos los sábados desde las 4:45 de la tarde. Y por supuesto nuestra reunión general, los sábados a las 5 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. El movimiento de mujeres invita a celebrar el amor y la amistad este martes 19 de septiembre a las 6 p.m. aquí en tu sede. ¿Sabías que en Belén estamos realizando cada 15 días un ropero? Para esto necesitamos tu contribución con toda la ropa que tú puedas donar para que ellos puedan adquirirla a un precio cómodo. Porque lo estabas esperando. Congreso Regional del Movimiento Vida Estudiantil, La Resistencia, este 20 al 22 de octubre. 270,000 pesos es la inversión antes del 8 de octubre. Para más información, comunícate con los líderes de movimiento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio de nuestra reunión familiar, este espacio que el Señor nos ha regalado para que como congregación, todos en familia, conozcamos y aprendamos acerca de Él. ¿Qué le parece si antes de empezar oramos pidiéndole al Señor que por su gracia, su misericordia, conforme a su sabiduría y verdad, hable a nuestro corazón, sea inspirando a nuestro espíritu a conocerle, sea inspirando a nuestro espíritu a vivir dentro de su poder? Y asimismo cada palabra que se hable en esta tarde-noche sea penetrando a lo más profundo de nuestro corazón, donde están todas nuestras intenciones y aún nuestros pensamientos. Damos gracias al Señor por este espacio, este tiempo que nos regala en este momento para ser edificados por Él, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de nuevo bienvenidos a las personas que están también virtuales, que nos acompañan virtuales. Es para mí un honor y un placer poderles acompañar en esta hermosa tarde del día sábado que el Señor nos regala. Bueno, estamos hablando de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, no 5, no 7, que dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Dios no nos ha dado, y si usted me escucha un poquito así raro es porque estoy un poquito congestionado, entonces le pido disculpas de antemano. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, de timidez, dice en las versiones como la Nueva Traducción Viviente, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero el énfasis que le hemos venido dando es acerca de ¿qué? Del poder. No porque el amor no sea necesario ni el dominio propio sean necesarios. Es más, creo yo que son facultades que deben ir complementarias a la primera, ¿verdad? Si no hubiera poder, no podría haber amor. Si no hubiera amor, no podría haber dominio propio. Y esto lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, cuando dice que si yo vendiera todas las cosas y no tengo amor, es como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Esa es la segunda parte, ¿verdad? Y si vendiera todas mis cosas y las diera y las donara, pero no tengo amor, nada soy. ¿Ok? Entonces, digamos que todo esto es un complemento a ese poder que Dios nos ha dado. Es más, cuando estudiamos Gálatas en el capítulo 5 y se nos habla acerca del fruto del Espíritu, empieza diciendo más el fruto del Espíritu es amor, ¿sí ve? Y después de todo eso termina diciendo dominio propio o mansedumbre, templanza, todas estas características que están en conjunto con el dominio propio. Muy bien, pero yo quiero enfocarme, como le hemos venido hablando, acerca del poder. El fin de semana pasado estuvimos hablando, Osvaldo nos estuvo hablando de cómo es que se manifiesta el poder. Recuerda que puso unos ejemplos, puso el ejemplo por el de la tormenta, hoy José nos lo recordaba,
¿Quién es este que es capaz de controlar la tormenta, con cuyas palabras la tormenta cesa? Y esto era una manera de que los discípulos pudieran entender que Cristo era el Cristo, o sea, era el Hijo de Dios viviente, que tenía todo el poder y toda la autoridad que proviene de Dios para poder actuar. ¿Qué más? Cuando estaba la hija de Jairo, ¿se acuerda? Sí, la hija de Jairo, que estaba muerta y Cristo dijo, no, ella no está muerta, ella solo está dormida, ok. Y levanta a Talita y de ahí en adelante ella empieza a actuar ya en vida, porque el Señor le permite vivir. Y el último milagro que Osvaldo nos comentaba, ¿cuál era? El de la mujer de alto flujo de sangre, ¿sí? ¿Se acuerda que había gastado todo en médicos, había intentado una y otra solución para su vida, pero nada le había logrado? De hecho, quiero contarles que ese es el milagro. Yo me acuerdo la primera predicación que el Señor me permitió para la reunión general dar fue sobre este milagro, porque para mí es el milagro que más me gusta, ¿sí? El de esta mujer que por años había intentado, fue a diferentes médicos, intentó hacer un montón de cosas, dice que gastó toda su fortuna encontrando una solución para su vida, y solamente cuando vio al Señor Jesús y supo que Él estaba ahí, ella decide, y eso dice la escritura, ella decide ir hasta donde está el Señor Jesús y piensa en su mente, si tan solo tocara el borde de su manto sé que seré sanada. No pidió una audiencia para estar con el rey, no hizo todo un lobby social para poder llegar y conseguir el estar con Cristo. Simplemente pensó, si tan solo yo tocara el borde de su manto, entonces seré sanada. Y así fue, efectivamente, en medio del tumulto le toca a Cristo y Cristo detiene a la multitud y dice, hey, esperen, ha salido poder de mí, alguien me ha tocado. Y los discípulos, ¿qué le dicen? ¿Se acuerda? Señor, pero es que estás en medio de un montón de gente. Todo el mundo iba a buscar que Cristo lo sanara. Estaba en medio de ese montón de personas y Cristo dice, no, pero es que alguien me ha tocado de manera especial, porque ha salido poder de mí, ¿verdad? Ha salido poder de mí. Y la mujer, con toda la actitud, va, se postra delante de Cristo y dice, Señor, he sido yo la que te he tocado. Dos condiciones difíciles en la época de Jesús. Primero, una mujer que toque un hombre. Yo sé que para este contexto social ya es diferente, pero en ese tiempo sí era, por las leyes, por la cultura, era prohibido que una mujer tocara a un hombre. Y segundo, pues a un hombre que no fuera su esposo. Y segundo, que tuviera la menstruación. Eso ya era otra cuestión difícil para que una mujer pudiera acercarse, porque era considerada, impura, inmunda. Entonces ella se arriesgó a pesar de, para encontrar sanidad. ¿Y qué le dice Cristo a esta mujer? Tu fe te ha salvado. No te ha sanado necesariamente, te ha salvado. Claro que producto de la salvación hay sanidad, porque Isaías 53 dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, sanados. Muy bien. Entonces hablamos de todo lo que tiene que ver con el poder, cómo se manifiesta. Hoy vamos a ver entonces otros ejemplos, ya no cómo se manifiesta el poder de Dios, sino personas que dentro de su vida decidieron creer en el poder que opera en Dios, que viene en Dios, que nos es dado a través de su Espíritu a nosotros para que podamos movernos dentro de nuestra vida, nuestro contexto social. Entonces el primer pasaje, vamos a ver 3 ejemplos acerca de esto, y el primer pasaje está en 1 Samuel en el capítulo 14. En 1 Samuel en el capítulo 14. Bueno, muy bien. Le voy a hacer un pequeño recuento de los primeros versículos. Dice que un día, porque así arranca diciendo, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, dice, un día estaba Jonatán y su escudero, y Jonatán decide hacer algo que el pueblo de Israel no había querido hacer, que era ir y enfrentar a los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Los filisteos son un pueblo que todo el tiempo anda acechando a Israel. Es más, en el tiempo donde los israelíes y los filisteos están, los filisteos tienen mayor poder. ¿Por qué? Porque ellos tenían la metalurgia para crear las armas. Es más, recuerden un poco, cuando Israel necesitaba armas para el combate, ellos iban a donde los herreros de los filisteos para poderles comprar las armas y poder ellos tener armas. Normalmente cuando el pueblo de Israel se defendía de cualquier ataque de cualquier pueblo, lo hacía con los materiales de agricultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no tenían las herramientas tan avanzadas como pueblos como los filisteos para poder obtener las armas. Solamente el rey y su corte real, o sea, sus hijos o los generales más cercanos, eran los únicos que tenían derecho a tener parte de la armadura y las armas para poder enfrentar. El resto se enfrentaba
como nuestros soldados criollos contra los españoles, a punta de machete, porque no tenían herramientas para poder ejecutar guerra. Entonces dice que estaba Jonatán, hijo de Saúl, y él decide descender a donde está el campamento de los filisteos para atacarlos, ¿cierto? Y en el versículo 6, de Primera de Samuel 14, Jonatán hace expresa con su boca, hace una declaración de algo muy importante. Permítame, yo también junto con ustedes llego a esa parte. Dice: crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. ¿Ok? Qué expresión tan poderosa. Porque Jonatán está creyendo que Dios puede usarlo a él y a su escudero, no necesariamente a un gran ejército, para poder lograr el fin deseado, que era detener el avance de los filisteos. Y me encanta verlo, porque seguramente si fuera cualquiera de nosotros, o me pongo yo de primera, si fuera yo el que tuviera que ir a enfrentar junto con mi escudero solamente a todo un ejército, quisiera saber si estaría tan seguro como lo estaba Jonatán, de confiar y creer en que Dios tiene el poder y la autoridad para poder sacar adelante una victoria que era un total fracaso en las herramientas que tenía Jonatán para poder lograrlo. O sea que Jonatán tenía claro que no dependía de de sus dones, de sus talentos. Seguramente él era bueno con las armas, él sabía que no dependía de eso. Él sabía que su fuerza estaba puesta en el Señor. Y obviamente dentro de esto mismo creía que Dios podía operar con gran poder para dar una gran victoria. Y me encanta cómo finaliza, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente, que fue la versión que yo le leí, cómo finaliza esta expresión de declaración. Dice: él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. ¿Por qué Jonatán tenía tan claro esto? Seguramente Jonatán, hijo del rey Saúl, conocía el libro de la ley. A todos los reyes que reinaron sobre Israel se les daba los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, para que ellos estudiaran a través de eso el conocimiento del Señor. Y seguramente dentro de estas características Jonatán se encontró con que el Señor los había libertado ¿de qué? Del yugo de los egipcios, y que el Señor había obrado con prodigios, con maravillas, y les había permitido entrar a la tierra que ellos hoy en día poseían, la tierra de Canaán. O sea que Dios podía hacer milagrosamente cosas tan poderosas como entregarle a un pueblo que estaba totalmente desarmado. Recuerde que si el Israel de Jonatán no tenía derecho a armas o a poco armamento, el pueblo que salió de Egipto sí que menos, ellos no tenían armamento. Y Dios les permitió conquistar toda la tierra prometida por el poder que operaba en él. Por eso fue que cuando los espías que envió Israel a ver la tierra, ¿cierto? Los 2 espías, 10 de esos deciden desistir de la posesión de la tierra, y solo Caleb y Josué o Oseas, ellos deciden que efectivamente el Señor sí tiene el poder para hacerlos. Y la expresión de Caleb, ¿qué es? Nos los comeremos como langostas, porque él tenía claro el poder que operaba en Dios. 40 años antes el Señor ya había hecho un milagro, que era partir el mar en 2 para que el pueblo de Israel pasara, y los carros del faraón quedaron dentro del mar. ¿Se acuerdan? Entonces seguramente Jonatán tenía claro por eso que Dios tenía el poder para operar en las circunstancias difíciles, en las circunstancias adversas. Mire lo que le dice el escudero en el versículo 7. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Y Jonatán responde lo siguiente. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense en donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. O sea, aún más lleno de confianza y más lleno de fe Jonatán, porque pone en operación o activa en operación esa fe que produce el poder de Dios, y dice: si efectivamente cuando nosotros hagamos ciertas maniobras militares, estos llegan y nos dicen que subamos, entonces nosotros subiremos y haremos. Pero si no, entonces veremos cómo Dios nos va a respaldar en medio de la necesidad que nosotros tenemos que lograr la victoria.
El versículo 11 dice: cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren a los hebreos, salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada les gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque, y mira lo que dice acá, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. 2 hombres contra todo un ejército. 2 hombres. 2 hombres que creyeron y confiaron en que Dios tenía el poder para actuar. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, es porque efectivamente, sí, quedémonos en este caso en el poder, es porque efectivamente Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación y cualquier circunstancia. Ese poder opera en cada uno de nosotros. Lo importante es que yo crea, porque eso fue lo que hizo Jonatán. Creyó que el Señor podía darle la victoria a 2 personas. ¿Cuántas armas llevaba el escudero? No sabemos, no nos dice, pero seguramente, como le digo, no tenía todas las herramientas que hoy en día podemos tener, porque si fuera que pudiera llegar con una tanqueta, ¿sí? y fueran 2 operando la tanqueta, yo le aseguro que un tanque de guerra podría ayudarnos podría ayudarles a encontrar la victoria. Si de pronto tuvieran drones y ellos lo operan a la distancia y estos disparan desde lejos, seguramente hubieran logrado la victoria. O si fueran los 2 snipers que desde la distancia pueden ejecutar, seguramente hubieran podido lograr una gran cantidad de bajas. Pero estos no tenían nada de esta tecnología, solo tenían la confianza y la fe que el Señor podía actuar con poder. Y en esta primera lección, yo quiero preguntarle a usted: ¿usted cree que Dios tiene el poder para ayudarle? Ok. Mire, a los filisteos se les comparan como plagas. ¿Sí? No sé si ya lo había dicho, pero se les comparan como plagas. Cada pueblo que atacaba a Israel era como una plaga. ¿Por qué? ¿Cuál era el circuito que ellos manejaban? Ellos llegaban por lo general a donde estaban los agricultores. Es que eran vivos. Llegaban por donde los agricultores y empezaban a quedarse con lo mejor de las cosechas, para que el pueblo de Israel tuviera hambre y se empezara a meter. Cuando ya estaban adentro, entonces atacaban, porque claro, estaban debilitados, todos tenían hambre, ¿sí? Y así ellos lograban obtener su fin. No los conquistaban necesariamente, porque cada año ellos volvían a repasar la misma tarea. Cada año o cada mes ellos podían hacer la misma tarea. ¿Por qué? Porque sabían lo que los israelíes tenían. Y bueno, aunque normalmente es cada año, porque las cosechas se daban en todo un año. Entonces ellos ya sabían cuándo iba a llegar la lluvia tardía, que iba a ser para que las cosechas se dieran y así mismo ellos pudieran tener lo mejor de esas cosechas. Claro que estaban el pueblo de Israel como cansado de cómo estos acechaban como langostas, ¿sí? Pero no hacían nada para esto. Miren la expresión de los soldados filisteos, que dijeron: por fin salieron los judíos o los hebreos o los israelíes de sus escondites, de sus cuevas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Escondiéndose, estaban asustados, no querían que los afectaran, que los mataran, ¿verdad? Pero Jonatán y su escudero, 2 hombres, no creyeron que debía hacerse de esta forma. ¿Cuál fue entonces el resultado? Bueno, mire el versículo 13 y el versículo 14 dice: así que escalaron usando pies y manos, Jonatán y su escudero. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los mataba, porque venía por detrás. Mataron unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 de hectárea, dice la Nueva Traducción Viviente. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas de los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. El poder de Dios operando completamente. Ok, a esta primera sección quiero denominarla de esta manera: el poder de Dios para poder vencer los problemas. Porque no sé si a usted le pasa, pero a veces los problemas no llegan de a uno, llegan como si fuera un ejército, como si fuera una avanzada.
Y uno a veces, en medio del problema, lo primero que hace es tomar unas decisiones o emocionales que lo lleven a la batalla y termine uno muerto, o unas decisiones de pánico, de cobardía, donde uno empieza a echarse ¿cómo? Para atrás, a esconderse, ¿cierto? Esas pueden ser las actitudes que uno puede tomar. Y eso fue lo que le pasó a Timoteo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Timoteo sintió miedo porque la persecución romana estaba ahí. El predicador de predicadores, que para él era su padre espiritual, su líder, había sido encarcelado. Entonces era normal que Timoteo sintiera cobardía, temor, angustia, ¿sí? Y al igual que los israelíes en su momento, se escondió. Por eso es que Pablo le dice: ven, visítame y tráeme mis cosas, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Mire más adelante en ese mismo capítulo del 16 al 21 dice lo siguiente: entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. O sea, ellos estaban escondidos en lo más alto de las montañas. Los espías estaban escondidos en lo más alto de la montaña. Militarmente era lo mejor, ¿sí? Estar encima de la montaña, porque ellos podían apreciar todo el panorama. Normalmente, y los que han tenido la fortuna de ir a Israel, por favor no me dejen mentir, normalmente los terrenos son valle. Entonces, cuando yo me subo a la punta de la montaña, tengo mejor visión ¿de qué? Del valle. Entonces, eso fue lo que hicieron estos espías. Se subieron a lo más alto. Ellos estaban escondidos allá para que nadie los viera y ellos poder hacer su tarea. Ellos se dieron cuenta que algo extraño había pasado. O sea, por primera vez, quién sabe en cuánto tiempo, algo raro estaba pasando en medio del pueblo filisteo. Y dice lo siguiente: el inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas las direcciones. Eso fue lo extraño que pasó. El 17 dice: pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando lo hicieron, el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. ¿Ok? Y más adelante dice en el 21, dice: aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl y Jonatán y al resto de los israelíes. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos subían, se unieron a la persecución. Así que en ese día, y ojo a lo que dice ahí, tenga mucho cuidado, así que en ese día el Señor salvó a Israel. El Señor salvó a Israel. Y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. ¿Ok? Ese mismo día el Señor le dio la victoria a Israel. Ese mismo día el Señor actuó con la autoridad. Mire que cuando en el recuento que pasa ahí de la historia, Saúl, cuando se da cuenta que su hijo no está, él le dice al sumo sacerdote: venga rápido, traiga el efod con el urim y el turim para que podamos revisar si tenemos que ir a la batalla. Y ni siquiera le dio tiempo, porque se dio cuenta todo lo que estaba pasando, que dijo: no, ¿sabe qué? No lo traiga, fresco, ya nos vamos para allá, porque sabemos que el Señor está respaldando a Jonatán y a su escudero. Y por eso es que terminan ellos yendo a la batalla. Dos cosas que me sorprenden de ahí, que son actitudes que nosotros podemos tener. Ya dijimos una: nos podemos esconder. Pero ¿sabe cuál es la otra? Podemos normalizar los problemas. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, porque dice que ellos, que algunos israelíes se habían entregado al ejército de los filisteos. ¿Para qué? Para apoyarlos en la batalla. O sea, los compatriotas contra los suyos, ¿sí? Ellos se habían unido. Y que cuando se dieron cuenta todo ese mover, ellos deciden rebelarse a esa alianza para poder enfrentar junto con Saúl y Jonatán a este ejército y salir victoriosos. Y yo no sé usted, pero cuando yo normalizo un problema y lo vuelvo parte de mi vida, ese problema, que puede ser muy pequeño, tiene un efecto bola de nieve. Se empieza a volver más grande, más grande, más grande. Y cuando me doy cuenta, es algo que no puedo contener. Pero qué bueno es Dios en recordarme en esta tarde que Él me ha dado poder. ¿Para qué? Para vencer. Que si yo creo en Él, como lo hizo Jonatán y lo hizo su escudero, Él me va a dar las herramientas para poder actuar. Él me va a dar los momentos. Mire que Él sube y los filisteos caen, y el escudero va echando espada escalando la montaña. Y así van acabando con los filisteos. Entre ellos mismos se matan.
Porque cuando ellos se empiezan a dispersar, más adelante en el pasaje, ellos empiezan a dispersar, lo que hace que el pueblo también se dé cuenta es que ellos empiezan a matarse entre ellos mismos. O sea, están tan confundidos por el terremoto, por todo lo que está pasando, que terminan matándose entre ellos mismos y por eso obtienen la victoria. Yo no sé si usted la ha pasado en medio de circunstancias difíciles, de problemas, de crisis, que usted dice, no, yo ya no le encuentro solución. Señor, yo te entrego esto y confío en que tú lo haces. Y de un momento a otro se solucionó. No sé si usted la ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces, donde le digo, Señor, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar aquello, y el Señor llega y dice, tranquilo, solucionado. ¿Sí? Entonces, lo primero es el poder que opera, del poder de Dios que opera en nosotros para poder salir de los problemas. ¿Sí? Los problemas pueden ser como este ejército. Muy bien, vámonos entonces a un segundo caso, y este se encuentra en Daniel capítulo 3. En Daniel en capítulo 3. Bueno, muy bien, usted conoce la historia de Daniel, ¿verdad? Daniel es uno de los profetas que el Señor puso en la deportación, ¿a dónde? A Babilonia, con los medos, con los persas y finalmente con los persas. O sea, él estuvo en varios periodos gubernamentales de diferentes estados políticos, ¿sí? Porque primero estuvo con Babilonia, con Nabucodonosor, luego estuvo con Darío, rey de los medos y los persas, y finaliza la historia con Ciro, ¿sí? En su último, en el primer año de mandato de Ciro, Daniel muere, y ahí pues se acaba la historia de Daniel. Ok, Daniel, así arranca el capítulo 1, dice que cuando el rey Nabucodonosor toma invasión del reino del norte, que es el rey de Israel, el rey Nabucodonosor ordena al jefe del estado mayor que tome los mejores jóvenes de la casa del rey, tome los mejores jóvenes y se los lleve y haga varias cosas con ellos. Primero, revise que tengan buen conocimiento en lo literal, o sea, que sepan escribir, que sepan leer, que sepan escribir, y que aparte tengan una buena comunicación parlamentaria, ¿sí? Porque ellos iban a formar parte de la corte real, lo primero que pide. Lo segundo es que revise cómo está su estado de salud. ¿Por qué? Porque los necesitaba sanos, y les manda una dieta especial. Y lo tercero que hace es que les cambia el nombre. Entonces, acompáñenme a Daniel en el capítulo 1, al versículo 6, un momento. Al versículo 6, un momento. Dice, a Daniel lo llamó Belsasar, ¿ok? A Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abednego, ¿ok? Esos son los nombres que le dieron a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué hizo esto Nabucodonosor? Estrategias militares. ¿Por qué? Bueno, y en este caso no tanto militares, sino más bien sociopolíticas. Porque él necesitaba que estos jóvenes, porque eran muy jóvenes cuando los tomaron como prisioneros, perdieran su sentido de identidad. Identidad. Entonces, les cambia el nombre, ya no se van a llamar con un nombre hebreo, sino se van a llamar con un nombre babilónico, y así conservaron el nombre durante todos los ciclos que pasaron de diferentes reyes, ¿sí? Eso uno. Dos, los quería alimentar con la comida que el mismo rey había seleccionado para ellos, ¿sí? Para que ellos cayeran de sus costumbres judías, ¿sí? Y asimismo pues violentaran la ley y ya se amistaran con Babilonia. Y lo tercero era que estos que tenían que tener el conocimiento era porque él dialogaba con ellos y necesitaba que ellos supieran mucho de historia, de geografía, de cultura general. Es más adelante dice que en la evaluación que el mismo Nabucodonosor les hace a ellos, se da cuenta que Daniel tiene un don especial, que es los sueños y las visiones y la interpretación de ellos, al estilo de José. ¿Se acuerda José en Génesis? Ese era el don que tenía José, que no solamente tenía los sueños, sino que tenía la capacidad que Dios le había dado para interpretarlos. Por eso es que cuando el rey Nabucodonosor tiene sueños, unos sueños extraños, él manda a llamar a Daniel para que pueda él hacerle la interpretación de los mismos. Pero ¿qué quería hacer entonces? El rey de Babilonia? Quería lograr que estos jóvenes
y también fue muy inteligente porque estaba castrando el futuro de Israel, ¿sí? Estaba castrando el futuro diplomático de Israel al obligarlos a adoptar nuevas creencias, nuevas costumbres en su vida, ¿sí? Esto lo que al final hubiera podido lograr es que el pueblo de Israel hubiera perdido todo el sentido de identidad. Y es más, pasó en gran manera que el pueblo de Israel más adelante perdió ese sentido de identidad. Vámonos entonces, saltémonos al capítulo 3. Esto simplemente es para hacer un recuento de las dos historias finales que vamos a trabajar en esta noche, de los personajes que van a aparecer en estas historias, ¿sí? Entonces en el capítulo 3, el capítulo 3 nos habla de que Nabucodonosor pone una gran estatua ¿de qué? De oro, para que la adoraran. Para que la adoraran. ¿Sabe qué me parece curioso? Aprovechando esta cuña para los de la alabanza, dice que Nabucodonosor le exigía a la gente adorar a la estatua, pero decía que tenía que haber música de por medio, que tenía que haber címbalos, que tenía que haber tambores, que tenían que haber diferentes instrumentos para la adoración, y que cada vez que sonaran esos instrumentos la gente tenía que postrarse delante de la estatua y declarar adoración a esa estatua. Esa estatua dicen que era la estatua del rey Nabucodonosor. La Biblia no dice eso, dice que simplemente él erigió una estatua, ¿sí? Y que esa estatua más bien hacía alusión ¿a qué? A los dioses de Nabucodonosor. Pero también podríamos pensar que, aunque no lo dice, sí pudo haber sido de Nabucodonosor. ¿En qué sentido? En que en los reinos antiguos se creía en la figura del rey Dios, ¿sí? Acuérdense, los egipcios siempre se consideraba que Faraón era un descendiente directo de Ra y que él era Dios. Así sucesivamente las diferentes culturas que están en el Medio Oriente, ellos adoptan esta figura, menos los judíos no adoptan la figura del rey Dios. Pero en este caso la Biblia no nos deja claro si la estatua tenía que ver con Nabucodonosor siendo propia de él o era más bien hacia un Dios que él adoraba. El punto es que él pide y hace un decreto imperial para que todos en Babilonia, recuerde que el pueblo ya había sido deportado, todos en Babilonia adoraran esa estatua. ¿Eso incluía a los judíos? Claro que sí, claro que los incluía. La Biblia tampoco nos dice cuántos hombres en cantidad, cuántos jóvenes en cantidad fueron tomados. Dice que se tomaron los jóvenes, no necesariamente tuvo que haber sido los 4 de entre Daniel y sus amigos, sino pudo haber sido más. Pero dice que de todos estos de la corte real, estos 3 deciden no hacerle culto a esta estatua. Mire lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice: entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclinen su rostro en tierra, rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Muy bien, mire más adelante que dice: sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey, usted emitió un decreto que exige que todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y los instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro del horno ardiente. Y el 12 dice: pues hay algunos judíos como Sadrach, Mesach y Abed-Nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención a su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Ok? Entonces estos jóvenes deciden no rendirle culto. ¿A qué? A la estatua que se había levantado. Y me llama mucho la atención porque dice que cuando Nabucodonosor escucha esta noticia, hierve de rabia, que se le desfigura el rostro del mal genio que le dio. O sea, yo creo que le dio una trombosis de la rabia, se le paralizó media cara y mandó a calentar ese horno y dijo, ese horno a ellos lo calientan mucho más. Y entonces después les dice: les voy a dar una oportunidad para que ustedes, ¿qué?
para que ustedes se arrepientan. Entonces mire lo que dice el versículo 14. Entonces Nabucodonosor le preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos? Y ojo a la expresión que usa: ¿de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz. O sea, tiene poder de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estos atrevidos, tremendo. Yo quiero tener jóvenes así. Yo quiero, porque a este segundo punto le he denominado el poder de Dios para vencer a la cultura. El poder de Dios para vencer a la cultura. ¿Sí? ¿Qué era lo cultural? Humillarse delante de la estatua. ¿Cuántas estatuas no se levantan hoy en día para la juventud? ¿Y a cuántas estatuas los jóvenes, en especial los jóvenes, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, aún los jóvenes adultos ya profesionales, se inclinan ante esas estatuas? Yo sé que las personas mayores tienen una ventaja sobre nosotros, y es la sabiduría que el Señor les ha dado de los años. Ustedes ya son sabios, pero nosotros somos unos inmaduros. Y me encanta ver a estos tres que se paran y dicen: no lo vamos a hacer. ¿Y sabe qué? Y si aún Dios no me salva, no lo vamos a hacer. O sea, Dios tiene la capacidad de hacerlo, lo dejan claro. Dios puede salvarnos. Pero si aún Dios no lo hiciera, si aún no nos tocara la misericordia de Dios para salvarnos del horno de fuego, queremos más bien que sepa que no nos vamos a inclinar a su estatua, ni tampoco nos vamos a rendir a sus dioses. No lo vamos a hacer. Entonces, más rabia le da ¿qué? A Nabucodonosor, más rabia, porque él les dio una oportunidad. Si usted lee el capítulo 2 y lee el capítulo 1, Nabucodonosor tenía a los cuatro, o sea, a Daniel y a sus amigos, en alta estima, porque veían ellos capacidades diferenciales, ¿cierto? El medio de los jóvenes que habían tomado Israel como esclavos para servir en la casa de Nabucodonosor. Entonces él les tenía un afecto. Y cuando él se dio cuenta que esto no iban a hacer lo que él estaba haciendo, como un niño mimado, decide enviarlos al horno de fuego. Y eso también hace el mundo, porque usted puede ver las tasas de la juventud, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cómo se pierden, y al perderse cómo se extravían en diferentes cosas a los cuales ellos deciden rendirle culto. O sea, humillarse, rendirse, postrarse y darle reverencia a estatuas como la que levantó Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sabe también qué me preocupa de eso? Que ellos normalizaban, estos tres no, o sea, el pueblo en general culturalmente normalizaron hacerlo. Por eso le digo que la Biblia no nos deja explícito que todo el pueblo de Israel no se inclinó delante de la estatua. Dice que estos tres que formaban parte de ese pueblo no se inclinaron ante la estatua que había levantado en Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor manda a apresar a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los manda a apresar con los soldados más fuertes. ¿Para qué? Para que no se escaparan. Y el horno, dice, por lo menos la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, que el horno era tan ardiente que cuando los soldados los fueron a poner dentro del horno, murieron quemados. O sea, así era de caliente como lo había mandado a hacer, una tetera hirviendo. ¿Ha tocado usted una tetera hirviendo? Por favor, no lo haga, porque el quemonazo es horrendo. Ahora imagínese una tetera gigante llena de fuego por fuera, que cuando los soldados fueron, ni siquiera fueron a la puerta, sino cuando ya iba más, ¡tum!, se quemaron y murieron. Y aún así les tocó entrar.
Y Nabucodonosor estaba contento, tranquilo en medio del juicio que había ejecutado sobre estos tres personajes que habían decidido no rendirle culto a todo este movimiento sociocultural de la época de ellos. ¿Qué pasó? Entonces más adelante, si usted puede ver, Nabucodonosor está contento, ya está más tranquilo y empieza a ver que hay un cuarto hombre. Y él empieza, Mesac, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y por qué hay 4? Pregunta. Entonces la gente dice, no, pero si metimos solo los 3. Dice, pero es que ustedes no están viendo, hay un cuarto hombre allá adentro. Metimos a 3 y hay 4. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que hay 4? Entonces deciden abrir la caldera que habían puesto hirviendo para estos 3. Y cuando salen estos 3 bien ilesos, este hombre queda estupefacto, sorprendido. ¿Por qué? Porque él había podido comprobar que efectivamente Dios tenía poder para salvarnos. Ahora, ¿estos 3 amigos confiaban en la autoridad y el poder de Dios? Por supuesto que sí lo hacían. Por supuesto que sí lo hacía. Y eso era el motivante, el motivante o el inspirador para poder efectivamente no rendirle culto a lo que no tenían que rendirle culto, sino que ellos tenían claro al Dios al cual le estaban sirviendo. Me fascina también esa expresión, el Dios al cual ustedes sirven los salve del horno de fuego. Y ellos tenían claro, el Dios que nosotros servimos sí tiene la capacidad de poder hacerlo. ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia? Entonces, el resultado de la primera circunstancia, o sea, de la de Jonatán y su escudero, ¿cuál fue? La victoria para Israel. ¿Cuál fue la consecuencia o cuál fue la resolución de este pasaje en cuanto a Nabucodonosor y los amigos de Daniel? Dice que cuando él se da cuenta de todo este mover, este hombre se rinde a el Señor. Mire lo que dice más adelante. Mire lo que dice más adelante. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado, estoy en el 28. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice Nabucodonosor siendo el rey, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Entonces el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. O sea que este acto valiente, creyendo en el poder de Dios, no con espíritu de cobardía, sino creyendo en el poder de Dios, hizo que el rey de Babilonia se volviera creyente. ¿Cierto? Hizo que se volviera creyente. Y desde ese momento se empezó a rendir culto al Dios de los hebreos. Y nadie podía decir nada en contra de él. Tremendo, ¿no? Porque cuando yo no me rindo ante la sociedad, sino que por el contrario, demuestro en el Dios que he creído, puedo llevar un mensaje transformador a la sociedad que necesita conocer de Cristo. Y nuestro mensaje transformador no es impositivo, no crea eso. Aquí no estamos hablando de religiosidades. Aquí estamos hablando de que nuestro mensaje es, por supuesto, llevar la vida de Cristo como testimonio real para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, es presentarles a un Cristo vivo, no a un Cristo religioso. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el Cristo vivo. Muy bien. Entonces, este es un segundo caso de cómo el poder de Dios, operando en personas, simples personas, porque no eran mejores que usted y que yo. No, la Biblia no dice que entonces estos eran diferenciales a nosotros,
sino que fueron personas que creyeron y confiaron. De pronto es lo que nos falta, creer y confiar realmente en que Dios puede hacer ese tipo de cosas. Nos falta confianza. Muy bien, vámonos entonces al último caso que nos habla, o que vamos a hablar en esta tarde, y es Daniel en el foso de los leones. Entonces, aquí estamos en Daniel capítulo 6. Ya había cambiado el mandato los medos, los medo-persas habían tomado posesión de Babilonia. Yo no sé si usted se acuerda, pero la Biblia cuenta que Nabucodonosor se las tiró de vivo y de orgulloso, y entonces metió a los medos y a los persas y les dijo, con sus jardines colgantes, les dijo: miren, todo esto que he construido lo ha construido mi poder. Se le olvidó quién lo había puesto al hombre. Y el Señor dijo: ok, fuiste tú, defiéndelo. Y los medos y los persas lo conquistan. ¿Sí? Porque pasajes atrás a ese, Nabucodonosor había tenido una experiencia especial con Dios. Durante un periodo de tiempo de años, anduvo como si fuera una bestia, ¿sí? Como si fuera una bestia. Se le crecieron las uñas, el pelo, todo, estaba desarreglado, andaba como loco, ¿sí? Hasta que un día mira al cielo y dice: yo reconozco que tú eres el Dios y yo creo en ti como ese Dios. Y en ese momento le volvió otra vez la cordura, dice la escritura, y volvió a reinar sobre Babilonia de forma correcta. Pero más adelante se le olvidó la experiencia, como a veces se nos olvida a nosotros nuestra vida de fe, se le olvidó la experiencia que había tenido durante ese tiempo, donde no quería reconocer la deidad de Dios, ¿sí? Cayó él en su propia cárcel, porque él había mandado que tenía que adorarse al Dios de Israel y él no lo estaba haciendo. Y por supuesto, el reino de Babilonia queda en disposición de los medos persas, y entonces entra a gobernar un tal Darío, ¿sí? Que es el rey de los medos. O sea, los medos y los persas se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿quién va a gobernar? Va a gobernar en Babilonia Darío, ¿sí? Y Darío empieza su mandato. Y la Biblia dice que Daniel, en este mandato, Daniel halló aprecio especial con este rey. Entonces, ¿se acuerda lo que le había dicho en el capítulo 2 de Daniel, donde dice que Daniel tenía un don especial, que era interpretar sueños, y que eso le había ayudado para encontrar favor del rey y ponerlo en la alta corte de Nabucodonosor? Pues en este caso no fueron los sueños. Dice que Daniel tenía que competir administrativamente con otros administradores, ¿sí? Tenía que competir con otros administradores. Así arranca el capítulo 6, ¿sí? En sus primeros versículos. Pero que Daniel era mejor administrador y más fiel que ellos, ¿sí? Y más fiel que ellos. Entonces, estos sintieron envidia y dijeron: hay que buscarle la caída a Daniel, porque este se está ganando el favor del rey Darío. Y entonces, ¿sabe qué intentaron? Lo que pasa de pronto en las oficinas de muchos de ustedes, gracias a Dios en la iglesia no pasa esto, en las oficinas de muchos de ustedes, y es que hubo competencia desleal. Ellos empezaron a buscarle la caída en lo administrativo, entonces revisaban los Excel de Daniel y se daban cuenta que el hombre no era buen administrador. Entonces dijeron: no, nos vamos a meter por la parte diplomática, y el hombre llevaba cordura, llevaba un buen testimonio. ¿Por dónde nos le metemos? Por la religión. Claro. Y lo sé porque he tenido la fortuna de compartir con varios, a lo que voy a decir, con varios de ustedes que me cuentan sus experiencias laborales, porque yo trabajo aquí en la iglesia, o sirvo aquí en la iglesia, pero sé de la experiencia de muchos de ustedes en el mundo laboral. Hoy en día hablar de cosas que vayan en contra de la cultura o el pensamiento social no es razón para que te echen del trabajo. No solamente que no rindas, ¿sí? Porque pues tú puedes no ser si tú no eres un buen trabajador, naturalmente pues te van a echar por mal trabajador. Pero si tú eres un buen trabajador, eres de buen testimonio, pero un día al que decide vestirse de ella, lo saludas como él, porque es lo que el Señor dice, a las cosas como son, a lo bueno llama lo bueno, a lo malo llama lo malo. Decide llamarlo como él. ¿Eso no te da razón para que te consideren un discriminador y te echen de tu trabajo? Bueno, eso fue lo que hicieron con Daniel. Buscaron motivos para que él cayera.
y se fueron por su creencia, que a la final era una alta moralidad. Y entonces van a donde el rey Darío y le dicen: ok, rey, haga un decreto que durante un periodo de tiempo de un mes no se ore a otros dioses que no sean los dioses de los medos ni de los persas, sino que solamente se le rinda culto a ellos. Y entonces dice en el versículo, en ese versículo, claro que sí, no, en el versículo, ¿qué? 12, no me engañen, no, el 10, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Entonces Daniel oye el edicto del rey, ¿sí? Lo oye. ¿Y sabe qué hace? Dice: ok, va a su casa, abre las ventanas como era de costumbre en dirección hacia donde estaba el pueblo de Israel, se pone de rodillas y le empieza a orar a su Dios, y lo hace como siempre lo ha hecho, 3 veces al día, como lo dice la ley. Así lo ha hecho. Él lo que hace es no prestarle atención a las personas. Entonces, este tercer punto es el poder de Dios para no temerle al hombre. Para no temerle al hombre. ¿Se acuerda que ese pasaje que habíamos estudiado en la vigilia, que el temor al hombre pone un lazo muy grande en nuestra vida? ¿Sí? Por eso es que el profeta dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque es que confiar en el hombre solo trae temor y angustia. Pero Daniel no le temía a los hombres. Él confiaba en el Señor. Por eso pongo un ejemplo tan real como su parte laboral. Daniel Mejía me ha contado muchas historias de cómo él, trabajando en medio de lo que él hace, ¿sí? Cómo le ha tocado duro en medio de estas cosas para que no lo echen de su trabajo, ¿sí? Para no rendir culto a lo que otros llaman bueno, ¿sí? Porque perfectamente lo pueden echar. Entonces, los Daniel Mejía y Danieles de la Biblia, deciden creer en el Señor, ¿sí? Y el Daniel de la Biblia decide meterse y en su casa abrir las ventanas. Me fascina eso porque no solamente exacto, porque él podría perfectamente entrar a su casa, cerrar las ventanas y ya, pues, y llorar y ya todo tranquilo. Pero él va porque la Biblia no dice que él sintió temor, sino que él fue hasta allá, abrió las ventanas, me imagino que se asomó, y a los vecinos, se metió y empezó a orar. Y como estos, que ya le venían haciendo todo un seguimiento táctico, ya le dije, le habían revisado el Excel, se habían dado cuenta que él no era mal administrador, intentaron con las normas de la empresa y se dieron cuenta que el hombre llevaba rectitud en la empresa. Hay que meterse por las creencias. Entonces fueron y se asomaron y se dieron cuenta que Daniel estaba orando. Entonces, a lo que ellos van de chismosos, a donde el rey Darío y le dice: bueno, usted puso un decreto. El decreto es que nadie puede orarle a otro dios que a los dioses de los medos y los persas. Y la consecuencia es el foso de los leones. Les fascinaban cosas raras, ¿sí? Horno de fuego, el foso de los leones, cosas extrañas. Y entonces dice que Darío, por lo menos lo dice así la Nueva Traducción Viviente, dice que Darío se hizo el loco. O sea, que ellos le dijeron y él como que sí, yo dije eso, y se fue y los dejó hablando solos. Y que pensó todo el día cómo librar a Daniel de ese problema. O sea, el rey Darío, el rey de los medos y los persas, amaba tanto a Daniel que decide buscar o fraguar un plan de cómo romper un edicto real para que Daniel no vea el foso de los leones. Entonces dice que estos administradores fueron en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? Insistiéndole lo mismo: Señor, usted declaró que bla, y entonces la consecuencia es esta. Tiene que actuar, porque no se puede, usted no puede romper su propia ley. Usted tiene que actuar. A lo que el rey Darío llega y dice: bueno, entonces manden a apresar a Daniel porque lo vamos a meter en el foso de los leones. Muy bien, eso lo dice en el 13. Dice: entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá,
no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando la manera de librarlo de este aprieto. El versículo 16 dice, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran en el foso de los leones. Y ojo a lo que le dice, el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate, te libre. Tremendo, porque el rey Darío sí conocía del testimonio de Daniel y sabía el por qué Daniel vivía una vida tan buena, tan recta, y era porque él no le servía a los hombres, sino le servía a Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasó después? ¿Sí? Dice que efectivamente entonces a Daniel lo meten en el foso de los leones, cierran la puerta con una gran roca a la tumba de Jesús, y entonces el rey Darío pone su sello real para que nadie lo pueda remover, porque era un mandato, era un decreto real, ¿cierto? Él pone ahí su sello como parte de la declaración. ¿Y sabe qué hizo Darío? Que me sorprende aún más. Ayunó toda la noche. Toda la noche. Un medo persa ayunando por un esclavo judío. Ayunó toda la noche y pasó en vela angustiado por su amigo Daniel. Yo le pregunto a los que son empleados, ¿qué tan fieles son ustedes con sus empleadores? ¿Sus empleadores ayunarían por ustedes toda la noche si los vieran angustiados? Porque eso era lo que hizo Darío con Daniel. Porque él veía en Daniel a alguien de criterio, alguien de vida, alguien de testimonio. Y si lo trajéramos a las palabras cristianas, alguien que llevaba la cruz de Cristo, como hoy José nos hablaba, llevaba el yugo de Cristo en su vida para que los demás creyeran. Entonces a la mañana siguiente dice, cuando llegó allí gritó con angustia, dice muy temprano, el versículo 19 dice, muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. O sea que lo primero que hizo este hombre fue salir corriendo a buscar a su amigo. Fue hasta allá, removieron la piedra y gritó con angustia, dice la Nueva Traducción Viviente, Daniel, siervo del Dios viviente. Un medo persa declara que Dios es el Dios viviente. O sea que podríamos decir que Darío confiaba en que Dios podía salvarlo. Un medo persa. Y los judíos se inclinaban a la estatua de Nabucodonosor. Un medo persa salió corriendo porque sabía que Dios podía salvar a Daniel. Dice, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El 23 dice, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Confiado en su Dios. Confiado. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Puede usted entenderlo en esta tarde? No nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de poder. ¿De poder para qué? Para resolver los problemas y salir victoriosos. Para no rendirnos ante una cultura que todo el tiempo nos impone sus criterios. Para no tenerle miedo a la gente. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia de esto que me sorprende? Sí, hubo un juicio de parte de Darío a los que persiguieron a Daniel. Porque Darío sabía que Daniel no estaba haciendo nada malo. Nada malo. Y que obviamente estos habían usado la autoridad de Darío como rey medo-persa para juzgar a Daniel, su amigo. Y le dio ira natural. Y entonces manda a buscar a aquellos que lo habían llevado a juicio con el rey. A ellos
a sus esposas y a sus hijos, o sea, los erradicó de la tierra para que el foso de los leones, o los leones que están dentro del foso, se los comieran vivos. Y así fue. ¿Ok? Y así fue. No podemos decir otra cosa que es. Ellos juzgaron a Daniel y en el juicio Dios decidió que Daniel viviera porque no estaba haciendo nada injusto ni nada malo, sino que estos, por medio de artimañas, buscaron en la caída de Daniel. Pero eso no es lo importante. O sea, eso que acabo de decir no es lo importante. Yo sé que de pronto para una persona nueva diga, uy, ¿cómo así que no es lo importante? Está hablando de vidas. Sí, claro, yo sé que estoy hablando de vidas. Pero es que ellos actuaron mal. Ellos hicieron prevaricato contra Daniel. Y entonces el juicio de justicia de la época juzgó, porque ellos se regían por la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces, así como ellos llevaron a Daniel a un juicio y Daniel fue juzgado y salió libre, pues ellos fueron juzgados de la misma forma, solo que no salieron libres. Pero le digo, eso no es lo importante de la historia. ¿Qué es entonces lo importante de la historia? Váyase conmigo al versículo 25. Vamos a leer hasta el 28. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua, en el mundo entero. Obviamente en el mundo entero conocido para ellos, ¿no? Por si acaso. Voy a hacer una parada acá. El decreto de Nabucodonosor decía que toda persona de toda lengua, de toda raza tenía que adorar la estatua. Luego Nabucodonosor dice que toda persona de toda lengua, de toda raza tenía que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ¿cierto? ¿No le parece parecido? Las mismas palabras que utilizó Nabucodonosor las utiliza Darío. Y Darío dice, ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios Daniel. Un medo persa entiende mejor la teología que un cristiano. Ordeno que en todo mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios Daniel. ¿Se acuerda cuando hablamos de la vigilia que este es el único temor que el Señor nos permite experimentar? Ese temor que me lleva a la reverencia hacia Él, porque el temor, el principio de la sabiduría está en el temor del Señor, dice el autor de Proverbios en el capítulo 1, ¿cierto? Así que la declaración de Darío no va muy afuera de lo que el Señor espera que cada uno de nosotros entienda, y es que al Señor se le respeta porque es el Señor, es el dueño del universo, es el Rey, y como Rey merece la gloria. Luego dice, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Un medo persa. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Un medo persa, y perdón que se lo recalque tanto, pero es que es un medo persa. Yo esperaría esto de un creyente, de un cristiano, de un judío en este caso, de un Daniel. Pero un Darío haciendo esta declaración, esta tremenda declaración. Y aquí cuando vamos a cantar y vamos a adorar, mire, un medo persa está adorando al Señor con mejor actitud que muchas veces nosotros dentro de esta iglesia que nos llamamos cristianos. Él rescata y salva al 27, Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. O sea, este hombre escribió un salmo y todo. Claro, ¿ha leído el Salmo 149? Que toda la tierra alaba al Señor, que todos los animales, perfectamente es un salmo. Escribe un salmo en ese momento para el Señor. Así que Daniel prosperó durante el reino de Darío y el reinado de Ciro, el persa. ¿Ok? ¿Cómo finaliza entonces esta tercera historia? Cuando yo no le tengo temor al hombre, efectivamente la gente cree. Me fascina eso, porque en las tres historias hay victoria de personas que no creían que Dios podía salvarlos en el caso de los filisteos, y que les dio la victoria y que volvieron a creer y confiar en el Señor.
En el caso de los 3 amigos, Nabucodonosor declara al Señor como su Dios, y desde ahí empieza todo un mover espiritual en Babilonia, y después Darío hace lo mismo. ¿Por qué? Por hombres que han decidido confiar en Dios. Entonces, veamos esta conclusión. 4 puntos importantes aquí para finalizar. El primero, en todas las cosas había una situación difícil o problemática. ¿En todas? ¿O no? ¿En todas? Pues a las creencias de nosotros, en todas había una situación problemática. 2, las personas que estaban en medio de esas situaciones confiaron en el respaldo del poder de Dios. 3, Dios les ayudó a lograr el objetivo. Y 4, la gente que estaba alrededor de la situación terminaba creyendo. ¿Sabe por qué nosotros no ganamos personas? Porque no nos ven esto. Porque si nosotros, siendo creyentes, lleváramos una vida como la de Jesús, una vida tan impactante, tan transformadora como la de Jesús, yo le aseguro que reyes como Nabucodonosor o como Darío se postrarían delante de Dios. Pero muchas veces ellos no ven en nosotros poder, sino temor, timidez y cobardía. Muy bien, oremos al Señor por este tiempo que nos regaló.